recuerden que está programado para el próximo lunes nuestro primer examen del primer capítulo, ¿sí? Voy a dar admisión a estos que están aquí. Ya. Entonces, repito, está programado el primer examen para el próximo lunes. Y el próximo lunes hacemos la clase presencial que estaba programada para hoy. ¿Quedó claro, chicos? El lunes que viene damos examen, dice, doctor. Eso lo tenemos programado, niña, ya hace 2 o 3 semanas. Dijimos que hoy acababa, perdón, el anterior lunes acabamos el capítulo de sangre. Teníamos que hoy avanzar una clase presencial y el examen estaba programado para el lunes 29. Eso ya hace rato. Bueno, estoy confirmando el examen para el lunes 29 del capítulo 1 y el próximo lunes hacemos la clase presencial normal, o sea, la que teníamos que hacer hoy. Bueno, el capítulo 2 es del aparato cardiocirculatorio. O sea, ya hablamos de sangre, ahora vamos a hablar del aparato cardiocirculatorio que tiene mucho que ver con la sangre y algunas de sus enfermedades. Eh, Como siempre hago, siempre doy una pequeña introducción de la fisiología del capítulo, porque entender cómo funciona ese aparato que vamos a ver nos ayuda a entender las enfermedades que vamos a hablar. Por lo tanto, vamos a hablar de la fisiología del aparato cardiocirculatorio y tenemos como principal protagonista al corazón. ¿Por qué el corazón? El corazón es un órgano muscular cuya principal función es la de bombear la sangre. Esta bomba es la que impulsa la sangre por el circuito cardiocirculatorio, por las arterias y por las venas. Al bombear la sangre por todo nuestro organismo, permite que la sangre lleve el oxígeno a cada una de las células y permite que la misma sangre recoja CO2 y otros desechos del metabolismo celular. Pero además de oxígeno lleva nutrientes, además de nutrientes lleva oligoelementos fundamentales para la vida y para mantener nuestro organismo en homeostasis. Este corazón, para que funcione como una bomba, debe tener o tiene 4 cámaras, 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior. Y básicamente se puede dividir en un corazón izquierdo y en un corazón derecho, es decir, funciona como 2 bombas. Las aurículas, la parte de arriba, bombean la sangre hacia los ventrículos. Y cuando se contraen los ventrículos, el izquierdo saca la sangre hacia la aorta y el ventrículo derecho hacia las pulmonares. De esta manera tenemos a la circulación mayor que tiene que ver con el ventrículo izquierdo y la aorta, y la circulación menor que tiene que ver con el ventrículo derecho, las venas pulmonares o las arterias pulmonares y los pulmones. La sangre llega hacia este circuito ventrículo izquierdo, va a los pulmones, vuelve la sangre oxigenada, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, va a la aorta por todo el organismo, vuelve esa sangre por la cava superior y la cava inferior hacia la aurícula derecha, de la derecha al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo hacia las arterias pulmonares, pulmones, se oxigena, vuelve a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale a la aorta y así ese es el circuito que sucede 70 veces por minuto y ustedes multipliquen cuántas veces por hora, por año y calculen con la edad que tienen y ese es el circuito que hace su sangre.
Por lo tanto, las paredes de las aurículas están constituidas por músculo cardíaco, un músculo especializado, son finas, son más delgadas que los ventrículos porque trabajan a menor presión. Y entre ambas aurículas hay un tabique llamado interauricular. En cambio, los ventrículos, sus paredes son más gruesas, son un tipo de músculo cardíaco especializado también y son más gruesas porque trabajan a mayor presión. Ahí abajo en esta imagen que es real, es un corazón que va a ser trasplantado. Este corazón es del donante. Están esperando, lo están preparando para ponerlo al receptor, ¿verdad? Pero esto nos permite ver cómo se contraen las aurículas, cómo se contraen los ventrículos. Esto está un poquito en cámara lenta y lo único que quiero que vean aquí es que fíjense cómo esto tiene dos fases, una fase de contracción que se llama sístole y una fase de relajación que se llama diástole. Una fase de contracción que es la sístole y una fase de relajación que es la diástole. Y quiero que vean otra cosa, las aurículas se contraen primero que los ventrículos. Primero las aurículas, luego los ventrículos. Primero las aurículas, luego los ventrículos. Y esto tiene una explicación, porque si se contrajeran los dos al mismo tiempo, entonces no va a haber el movimiento de flujo. Para que haya flujo, para que haya un circuito, primero se contraen las aurículas, se llenan los ventrículos y una fracción de segundos después se contraen los ventrículos para que la sangre salga. Por lo tanto, la acción de bomba del corazón corresponde a la sístole auricular primero, que es la contracción de las aurículas para que la sangre pase a los ventrículos, y una fracción de segundo después, 0,16 segundos después, se contraen los ventrículos que envían la sangre hacia la aorta, el ventrículo izquierdo, circulación mayor, y hacia las arterias pulmonares, el ventrículo derecho, circulación menor. Otro dato relevante que cada contracción del ventrículo izquierdo promedio expulsa 70 mililitros de sangre. Esto, pregunta de examen, corresponde al volumen de eyección. Es la cantidad de sangre que el corazón expulsa. Cuando hablo de corazón me refiero al ventrículo izquierdo en este caso, ¿sí? Expulsa hacia la circulación mayor en cada contracción y el promedio es 70 mililitros de sangre. En el funcionamiento del corazón y del aparato cardiocirculatorio existen tres órganos que son muy sensibles en cuanto al aporte de sangre. Quiere decir que estos tres órganos no soportan ninguna modificación del flujo sanguíneo, es decir, ninguna disminución. Inmediatamente cuando disminuye el flujo sanguíneo a cualquiera de estos tres órganos, inmediatamente se desencadena una serie de respuestas que van a ir a corregir esa disminución del flujo. En orden de importancia son el mismo corazón a la salida de la aorta, la primera rama arterial que da la aorta son las arterias coronarias. Es decir, el primer órgano que irriga el corazón es el propio y mismísimo corazón. Si el propio corazón falla, falla todo y ahí nos morimos automáticamente. Por eso es que el primer órgano que se asegura en una buena oxigenación es el propio corazón. Luego tenemos al cerebro. El cerebro es quien domina, quien coordina absolutamente todo, pero todo lo que nos sucede. Por eso es que el cerebro es fundamental y cualquier disminución en el flujo al cerebro, pues la persona se va a desmayar. Y tercero, los riñones. Una disminución en el aporte de sangre, en el flujo de sangre renal, va a causar inmediatamente mecanismos compensatorios en los tres órganos para corregir eso. Las capas del corazón, tenemos una capa interna que es el endocardio, es una fina capa de, de células que brinda un revestimiento interno en las cavidades de las válvulas
y además se continúa con el endotelio de los vasos sanguíneos. Cuanto más lisa es esta capa y menos eh, problemas, rugosidades, eh, irregularidades tiene, la posibilidad de que se forme un coágulo es menor. La verdadera capa cardíaca es el miocardio, la capa media, es la capa que corresponde precisamente al verdadero músculo, por eso es más grueso y es responsable de la acción de bombeo tanto de aurículas como de ventrículos. Y tercero, una capa exterior llamada pericardio, es una fina capa delgada, transparente, lisa, desplazable que se divide en una pericardio visceral que está pegado al corazón y lo envuelve, y de ahí se desprende la otra capa que es el pericardio parietal, y esta más bien está pegada o casi pegada a las paredes que rodean al, eh, a todas las estructuras que rodean al propio corazón, ¿sí? Es decir, estas dos capas sirven debido a que se deposita una fina película de líquido, ¿sí? Sirven para evitar el roce del corazón con otros órganos vecinos, sirve para un mejor desplazamiento en los movimientos de sístole y diástole y que no se convierta en algo traumático ni que esté raspando los órganos vecinos. Y para que el corazón funcione como bomba, necesita de unas válvulas. Y tenemos a las válvulas del corazón que sirven para que circule en una sola dirección, en un solo sentido. Y tenemos dos tipos de válvulas. Las válvulas ventriculares son las que separan las aurículas de los ventrículos. Las válvulas ventriculares separan las aurículas de los ventrículos. Y tenemos dos, la mitral, que está del lado derecho, izquierdo, y la tricúspide que está del lado derecho. La válvula mitral que está del lado izquierdo, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, y la tricúspide que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Esta es tricúspide porque tiene tres válvulas y la mitral tiene solo dos. Y las otras valvas son las sigmoideas o semilunares, la aórtica y la pulmonar. La aórtica que sale del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho y van a constituir las partes de la circulación mayor y la circulación menor. Entonces, el aparato circulatorio está compuesto por una serie de vasos que van a formar un verdadero circuito cerrado y son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias que salen del corazón, todo lo que sale del corazón es arteria. La más importante es la aorta, que lleva la sangre oxigenada, que sale del ventrículo izquierdo y se va a empezar a ramificar en múltiples arterias que van disminuyendo de calibre eh, y van a ir ramificándose en lo que se conoce como el árbol arterial. Estas arterias se van a convertir en arteriolas y estas arteriolas se van a convertir en los denominados vasos capilares, que son mucho más pequeños. Las arterias en general transportan la sangre, eso ya ustedes lo saben, a altas presiones, por eso es que sus paredes son más gruesas comparadas con las venas. Las ramas más pequeñas, ramas de las arterias, son las arteriolas. Su extremo distal tiene una especie de válvula que sirve para controlar el flujo de salida de sangre hacia los órganos. Luego vienen los capilares y luego las venas. Las venas recogen la sangre de los tejidos y además tienen la finalidad de transportar a los glóbulos rojos ricos en CO2, además de todos los productos del metabolismo y desechos tóxicos celulares, producto del metabolismo celular. Las venas llevan la sangre a la aurícula derecha
y la aurícula derecha al ventrículo derecho, y de ahí nuevamente parte la sangre a los pulmones para oxigenarse y volver y cerrar el circuito, volver con esa sangre oxigenada a la aurícula izquierda. También pueden actuar como reservorio de sangre, trabajan con bajas presiones. El flujo de la sangre, si bien es rápido en el circuito venoso, pero al no tener una fuente propia de bombeo, utiliza a las valvas, que son estas valvas, cuando están íntegras, la sangre pasa de aquí para acá y luego un músculo, una arteria o cualquier movimiento exprime esta vena y hace que la sangre pase de nivel. Entonces esto quiere decir que el flujo de sangre a nivel venoso depende no tanto del corazón, sino de otras estructuras que ayudan a que circule por el lado venoso. Y entre las venas y las arterias están los capilares, que, pregunta de examen, es el sitio de intercambio. Es una zona muy delgada, muy permeable, y repito, es el sitio de intercambio de nutrientes, hormonas, oxígeno, etcétera. A nivel capilar donde la sangre deja el oxígeno, recoge el CO2, pero además intercambio de líquidos, de fluidos, de nutrientes, de oligoelementos, etcétera. Entonces tenemos a la circulación mayor que se inicia en el ventrículo izquierdo, se convierte a la salida de la arteria, es la aorta, que va a dar lugar a muchas ramas más pequeñas, las arteriolas. Las arteriolas se convierten en capilares, los capilares en venas, y las venas van a devolver la sangre al corazón. Y la circulación menor, de la cual también ya hemos hablado, parte del ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Para que todo esto funcione, para que todo esto funcione, se necesita el sistema de conducción y excitación, que es el automatismo cardíaco. Es decir, para que esto funcione como bomba, se necesita de una señal nerviosa que se transmita a todas las células del músculo cardíaco, y estas células se contraigan. Este sistema de conducción es el sistema también llamado automatismo cardíaco. Es un sistema eléctrico especializado para generar un impulso eléctrico aquí, en el nodo sinusal. Se genera el impulso eléctrico, y este impulso eléctrico va a diseminarse en ambas aurículas para conseguir la contracción de las aurículas. Posteriormente, ese impulso eléctrico pasa por este punto, el nodo aurículo-ventricular. Repito, es el único lugar por el cual el estímulo eléctrico puede pasar de las aurículas a los ventrículos. Aquí hay un anillo que impermeabiliza y que evita que este estímulo nervioso pase por algún otro lugar. Solamente pasa por el nodo aurículo-ventricular. Ahora, aquí este nodo aurículo-ventricular tiene una función fundamental que retrasa el impulso generado por el nodo sinusal. Se retrasa 0,16 segundos aquí, tiempo suficiente para permitir que las aurículas se contraigan primero, llenen a los ventrículos, y posteriormente, 0,16 segundos posteriores, se contraigan los ventrículos izquierdo y derecho para completar la sístole cardíaca. Este nodo auriculoventricular, en ciertas circunstancias, cuando este otro falla, puede tomar el automatismo cardíaco y generar su propio impulso eléctrico, con una diferencia. El nodo sinusal puede contraerse entre 60 y 100 veces por minuto. En cambio, el nodo auriculoventricular solo podría contraerse máximo 40 veces por minuto. Eso, si bien alcanza como para que la persona no se muera, no es suficiente para que la persona
sobreviva a mediano y a largo plazo. Entonces, cuando se genera este circuito eléctrico que va a dar lugar a la contracción de la masa muscular del corazón, ahí está el nodo sinusal o nodo o nódulo sinoauricular o simplemente nodo o nódulo, como quieran llamarle, que es donde se genera el impulso eléctrico. Tenemos a la vía internodular que conduce los impulsos desde el nodo sinusal hacia las aurículas y luego el nódulo o nodo aurículo ventricular que es por el único sitio por donde puede pasar el impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos y que además, les decía, retrasa el paso de este impulso 0,16 segundos. Gracias a eso, las aurículas se contraen primero, los ventrículos después. Una vez ha pasado el nódulo aurículo ventricular, el haz auriculoventricular conduce los impulsos desde el nódulo auriculoventricular hacia todas las paredes de los ventrículos. De esta manera genera la contracción ventricular y utiliza los haces derecho e izquierdo, perdón, de las fibras de Purkinje para conducir el impulso eléctrico hacia todos los ventrículos. Cuando hacemos un registro de la actividad eléctrica, vamos a tener esto, un electrocardiograma. El electrocardiograma consta de una onda P que corresponde al momento en el cual se genera, ahorita van a ver aquí se genera el impulso eléctrico, se disemina por las aurículas, eso genera la onda P. Esta pausa es el paso del el impulso por el nodo auriculoventricular. Y cuando se disemina el impulso eléctrico por los ventrículos genera el complejo QRS o la onda QRS. Onda P, pausa, ahí está pasando, y aquí genera la onda QRS. Tiene tres ondas. La onda Q es esta, la onda R positiva, la onda Q negativa, la onda R positiva, la onda S negativa. QRS. La onda o el complejo QRS corresponde a la despolarización ventricular. La onda P corresponde a la despolarización auricular. Eso es lo mucho que les preguntaría. Y aquí hay una onda T que corresponde a la repolarización ventricular. ¿Sí? Lo mucho que les preguntaría es la onda P, despolarización auricular, es decir, que se disemina el impulso eléctrico, y el complejo QRS, que es la despolarización ventricular y que corresponde al momento en que el impulso eléctrico pasa a los ventrículos. Y la onda T, que también podría preguntarles, corresponde a la repolarización ventricular. Por lo tanto, el marcapaso, pregunta de examen, es el nodo sinusal del que ya hemos hablado y que tiene la capacidad promedio de 70 a 80 despolarizaciones, es decir, de 70 a 80 impulsos eléctricos en un minuto, con una variable de 60 como mínimo y 100 como máximo. Menos de 60 bradicardia, más de 100 impulsos por minuto taquicardia. Y como les decía, el nodo auriculoventricular puede generar, en caso de que falle el nodo sinusal, puede rol y empezar a generar él mismo los impulsos eléctricos necesarios para que esta persona pueda sobrevivir hasta que llegue a un hospital, pero máximo genera 40, exagerando 50 despolarizaciones por minuto, que no permiten que realmente todo el cuerpo, nuestro cuerpo, le llegue adecuada cantidad de sangre, pero por lo menos se evita el paro cardíaco durante unos minutos hasta que la persona llegue a un hospital. ¿Cuáles son los factores que influyen en el automatismo cardíaco? Es decir, que hacen que se modifique la frecuencia cardíaca, la temperatura, el aumento de la temperatura, la fiebre causa taquicardia, una temperatura baja, una hipotermia causa bradicardia. Pero principalmente son factores nerviosos y el estímulo simpático
Pregunta de examen, el estímulo simpático, el ejercicio, el estrés, son factores que van a causar un aumento en la frecuencia cardíaca. Recuerden, el simpático estimula el corazón y produce un aumento de la fuerza de contracción. Lo voy a repetir de nuevo, pregunta de examen. El estímulo simpático va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca por el mecanismo que acabamos de ver o un aumento en la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? El ejercicio, el estrés también actúan sobre el simpático para que éste cause aumento de la frecuencia cardíaca. Por el contrario, cuando estamos durmiendo, estamos bajo el sometimiento del parasimpático. El parasimpático disminuye la fuerza de contracción del corazón, no se va a usar, por algo estamos durmiendo, y disminuye la frecuencia cardíaca. Esto es muy importante porque al hacer eso le está dando una pequeña vacación al aparato cardiovascular y precisamente el sueño es un espacio de reparación, de, eh, vamos a decir, recarga de energías para funcionar al día siguiente nuevamente una vez más. Existen factores hormonales como la tiroxina, la adrenalina, que contribuyen también al control de estos factores nerviosos y del automatismo cardíaco. Y vamos a ver qué es el ciclo cardíaco, pregunta de examen. Es el conjunto de acontecimientos eléctricos, acabamos de ver, hemodinámicos, acabamos de decir que la sangre pasa de una cámara a otra, mecánicos, se contrae, se relaja, se abren válvulas, se cierran válvulas, volumétricos, 70 mililitros es lo que el ventrículo izquierdo expulsa en una contracción, y todo esto ocurre en las aurículas, en los ventrículos y en los grandes vasos, tanto en la fase de sístole, reposo, y diástole, contracción del corazón. Por lo tanto, un ciclo cardíaco comprende el periodo entre el final de una contracción hasta el final de la siguiente y tiene como finalidad producir la acción de bomba del corazón. Tiene como finalidad que el corazón bombee la sangre hacia la circulación inicialmente mayor y luego circulación menor. Para ello tenemos las fases del ciclo cardíaco, la fase de contracción isométrica, la fase de expulsión, la fase de relajación y la fase de llenado. Esta fase de contracción isométrica es el comienzo de la sístole y se presenta al inicio de la contracción ventricular. ¿Qué quiere decir eso? Las válvulas, la- las válvulas cardíacas están cerradas, tanto esta que comunica la aurícula con el ventrículo como la de salida. Cuatro válvulas están cerradas y el corazón comienza a contraerse. ¿Y cuál es el motivo? Aumentar la presión en las cámaras ventriculares. Si las cuatro válvulas, en todo caso, dos válvulas, claro, dos del ventrículo izquierdo y dos del ventrículo derecho, si las cuatro válvulas están cerradas y el corazón comienza a contraerse, eso genera una presión en las cámaras ventriculares y ese aumento de la presión es la que va a facilitar la salida de la sangre. A esta fase se le llama contracción ventricular. Posteriormente, se abre la válvula aórtica, se abre la válvula pulmonar y ese aumento de la presión aquí expulsa la sangre para acá, expulsa la sangre para las arterias pulmonares y esa es la fase de expulsión. Recuerden que el volumen de eyección del ventrículo izquierdo es de 70 mililitros, es decir, es lo que expulsa un corazón promedio de una persona de edad y tamaño promedio. Luego viene la fase de relajación, claro. El corazón expulsa todo, deja abierta la válvula auriculoventricular
la sangre llega nuevamente a las aurículas y al principio pasa directamente a los ventrículos, pero posteriormente las aurículas se contraen y hacen que prácticamente se exprima con eso las aurículas hasta llenar los ventrículos nuevamente. Y finalmente los ventrículos se llenan y una vez están llenos comienza la fase isométrica, la primera que vimos, donde aumenta la presión en los ventrículos y eso hace que la sangre posteriormente salga como escupida. Para eso se necesitan de las válvulas cardíacas, que son las que evitan el retroceso de la sangre y facilitan la salida de la sangre. Ya las habíamos mencionado, la tricúspide del lado derecho, la mitral del lado izquierdo, son las que van a evitar que la sangre, cuando los ventrículos se contraen, se vuelvan hacia las aurículas, ¿sí? Y las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar, que impiden que el reflujo de sangre, por ejemplo, de la aorta, se vuelva hacia el ventrículo izquierdo. Entonces impiden el retroceso de la sangre, tanto de la arteria aórtica o aorta, perdón, y de las arterias pulmonares. Ahora, estas válvulas trabajan con mucha fuerza, por eso es que por debajo tienen estas cuerdas tendinosas que jalan para evitar que las aurículas se abran, se protruyan, perdón, para evitar que las válvulas se abran, se protruyan hacia las aurículas, porque la fuerza está aquí abajo. Entonces, estas cuerdas tendinosas, o también llamada músculo papilar, evitan que las válvulas se abran hacia las aurículas completamente. Bien, ahora, se llaman ruidos cardíacos y son básicamente dos ruidos fisiológicos, el primero y el segundo. El primero corresponde, pregunta de examen, al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo, pregunta de examen, corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas. Estos ruidos cardíacos, primer y segundo ruido, son fisiológicos y normales. Bajo ciertas circunstancias, cuando hay un estrechamiento o una abertura de las válvulas, ya sea porque se fusionan, se sueldan producto de la inflamación o se quedan abiertas producto, producto de la destrucción por una enfermedad de los labios de estas válvulas. Entonces, en este caso, cuando la válvula queda abierta, se llama insuficiencia valvular. Cuando la válvula se va cerrando, se llama estenosis valvular. Y esa estenosis o esa insuficiencia valvular, cuando está presente, genera un ruido diferente al normal. A ese ruido diferente al normal se le llama soplo. Y tenemos que puede ser un soplo sistólico o un soplo diastólico, dependiendo en qué momento de la fase de contracción lo encontramos. Y para buscar estos focos, pregunta de examen, y esto lo vamos a hacer o lo vamos a ver en una clase de laboratorio más adelante. El foco aórtico está aquí en el segundo espacio intercostal a la derecha del borde del esternón. El foco pulmonar en la misma altura, segundo espacio intercostal, el lado izquierdo del esternón. El foco mitral está hacia la punta del corazón, ahí se lo escuchan mejor. Y la punta del corazón está en una línea medio clavicular que va por la mitad de la clavícula hasta la tetilla. Y la prolongación de ambas tetillas es lo que nos va a dar el otro punto de referencia, que generalmente es por debajito de la tetilla izquierda en el pecho, donde se encuentra el foco mitral. Y el foco tricúspide está al centro, donde termina el esternón, y al centro hay una pizca hacia la izquierda. Pregunta de examen: ¿qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. Si hemos dicho que cada latido del corazón, cada contracción del músculo ventricular izquierdo
expulsa 70 mililitros de sangre. Y hemos dicho que el promedio del latido del corazón es de 7 por 7, 49, 4.900. Por eso es que se dice, redondeando, que son 5 litros la cantidad de sangre que el corazón expulsa un minuto. A eso se le llama gasto cardíaco. Pero este gasto cardíaco es relativo porque si una persona hace ejercicio, esas 70 contracciones por minuto se pueden convertir en 100 o más y eso obviamente aumenta el gasto cardíaco. Como les decía hace rato, el corazón se nutre de su propia rama colateral, que es la arteria coronaria. La primera arteria, rama de la aorta, es la arteria coronaria, porque el corazón necesita nutrirse primero para no fallar. Y aquí vienen los problemas, producto de una mala vida, una mala alimentación, muchas chupas, muchos desvelos, mucha comida chatarra, que las arterias se empiezan a llenar de material de grasa, ¿sí? De colesterol, formando estas placas de colesterol y estas placas de colesterol debajo de los vasos sanguíneos protruyen y empiezan a tapar el flujo de sangre. Si aquí el flujo de sangre está obstruido, la sangre no va a llegar a este segmento que es el que irrigaba esta arteria. Y al no llegarle sangre, se produce un infarto. Y el infarto no es otra cosa que la isquemia del corazón. Y dependiendo si este infarto es muy masivo, esa persona pues no va a sobrevivir y se puede morir inmediatamente. Si la arteria que se obstruye es esta, la zona de infarto va a ser todo esto. Eso probablemente hará que la persona se muera. Si se obstruye una rama de estas chiquititas de acá, entonces la zona afectada es menor. Por lo tanto, esa persona lo más probable es que sobreviva. Y vamos a hablar de la presión arterial, pulso, la microcirculación, etcétera. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra cualquier área de la pared de los vasos sanguíneos, ¿sí? Esta presión es susceptible de ser medida y se utiliza el esfingomanómetro o tensiómetro digital o manual. Y la presión arterial es la máxima presión necesaria para ocluir totalmente el vaso, es decir, la presión sistólica hace referencia al funcionamiento del corazón y el estado de los vasos sanguíneos. Y la presión arterial diastólica es la presión mínima que impide el colapso de la arteria. Los valores normales son presión sistólica 140-60 con un promedio de 120 y presión diastólica 90-60 con un promedio de 70, 80-70. Y hablamos de hipertensión, por supuesto, cuando estos valores, estas cifras, están por arriba de los valores mencionados como normales. Por arriba de 140, por arriba de 90 de diastólica, hablamos de hipertensión. ¿Y cuáles son los mecanismos que lo producen? Bueno, el aumento de volumen, una persona que le están poniendo suero innecesariamente y se lo pasan muy rápido, pues va a ser una hipertensión. La disminución de la elasticidad de las arterias en la enfermedad que les decía hace rato, la arteriosclerosis, esto muy generalmente en personas mayor que han tenido una vida alimenticia muy, pero muy inadecuada. O cuando hay un aumento de las resistencias periféricas, esto producto de un efecto parasimpático, eso lo vamos a ver más adelante. La hipertensión entonces puede clasificarse en esencial o secundaria. ¿Cuál es la hipertensión primaria o esencial? Hipertensión primaria o esencial, presten atención, no tiene una causa que la justifique, puede ser hereditario, sí, puede ser genético, sí, es la causa más frecuente. En cambio, estas enfermedades que están descritas aquí causan hipertensión secundaria. O sea que si yo soluciono el problema del tumor, soluciono la enfermedad renal, soluciono el hipertiroidismo, etcétera,
el feocromocitoma, etcétera, entonces la hipertensión se corrige. En cambio, en la hipertensión primaria o esencial, al no haber una causa directa como la lista que hay acá, se considera un factor genético o hereditario y obviamente eso solamente va a mejorar con medicamentos antihipertensivos. Pero existen variaciones fisiológicas durante el día, ¿sí? La presión está mucho más baja a las 5 o 6 de la mañana que a las 5 o 6 de la tarde, que es el pico más alto que tenemos. Varía con la edad, los viejitos por la arteriosclerosis, las arterias se hacen menos elásticas, entonces tienden a tener hipertensión solamente por el hecho de ser mayor de edad. Los hombres tienen una presión un poco más alta que la mujer en promedio. También hay variaciones con el clima, con el tipo de ciudad. La presión es más alta en los países occidentales que en los orientales. La presión también tiene que ver con factores raciales. La raza negra tiene mucho más problemas de hipertensión arterial que las otras razas. Lo contrario de hipertensión es la hipotensión, es decir, una presión arterial diastólica menor a 80/100 es hipotensión. No hay una causa eh, determinada, o sea que la mayoría de las personas con hipotensión se llama primaria o esencial porque no se encuentra una causa. En cambio, es hipotensión secundaria. En el caso, aquí hay un error, es hipotiroidismo. En el caso de pacientes con hipotiroidismo, enfermedad de Addison, enfermedades cardíacas, estas personas tienen tendencia a manejar presiones muy bajas, por lo tanto, es muy fácil o es más fácil que tengan inconvenientes. Les recuerdo que una presión alta no causa, bueno, obviamente una presión arriba de 200, un montón, eso puede causar muchos daños, pero en general una presión eh, relativamente alta no causa mayores problemas, un poco de dolor de cabeza, un mareo por ahí, pero una hipotensión puede repercutir mucho más grave porque ya dijimos al principio, ni el cerebro, ni el propio corazón, ni los riñones soportan variaciones, sobre todo hacia abajo de la presión. Pueden soportar variaciones hacia arriba, es decir, un poquito de hipertensión sin mayor problema, aunque más adelante te puede doler la cabeza, etcétera, y ahí uno se da cuenta que está hipertenso. En cambio, en la hipotensión se baja la presión, la persona se desmaya y no la cuenta más. ¿Cuál es el cuadro clínico en la hipotensión? Lentitud, cansancio, fatiga, también hay dolor de cabeza y desmayo, lipotimia. En la hipertensión, un poco de dolor de cabeza, pero si es muy grave, puede provocar ruptura de vasos sanguíneos, entre ellos los vasos del cerebro, a eso se le llama hemorragia cerebral, y eso sí que es grave porque un derrame cerebral, que también se llama, puede dejar secuelas muy graves a una persona. Pero la hipertensión también arterial puede causar la formación de coágulos, trombos, émbolos que van a ir a obstruir una arteria, van a ir a obstruir una arteria y eso sí es grave porque va a causar, como les habíamos dicho o les había dicho al principio, un infarto. Y esto, ¿qué es el pulso? Es la sensación de expansión cuando se comprime una arteria sobre una superficie corporal dura. Puede encontrar pulso carotidio, axilar, femoral, popliteo atrás de la rodilla, pedio, en el pie, radial en la muñeca. Bueno, hay muchos lugares donde voy a eh, eh, percibir el pulso. ¿Y qué es la onda de pulso? Fíjense, cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, salen 70 ml de sangre y eso genera este oleaje. Luego de este oleaje pasa el siguiente y otro oleaje. Posterior pasa otro y otro oleaje. Es como un trencito medio separadito que va llevando de a poquito en cada vagón, en cada pulsación la sangre. Eso es el pulso, esa sensación de expansión que se percibe con los dedos, producto de la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Sí?
Se contrae el ventrículo izquierdo, bota sangre y eso genera la onda de pulso. La onda de pulso es lo mismo que decir frecuencia cardíaca porque es precisamente la contracción del corazón lo que genera la onda de pulso. Por lo tanto, menos de 60 bradicardia, más de 100 taquicardia. La frecuencia de pulso normal es de 60 a 100 por minuto. Y para controlar la frecuencia de pulso o la onda de pulso o simplemente el pulso, yo voy a valorar la frecuencia, cuántas contracciones hay en un minuto, la amplitud, si es muy, por ejemplo, esta es una onda, bueno, esta es una actividad eléctrica, una onda de pulso muy delgadita, muy bajita, una onda de pulso muy elevada, es decir, lo percibo pero al ratito y como algo muy lleno, y el ritmo. La onda de pulso tiene que ser así como estas líneas. La distancia de esta a esta es igual, a esta de aquí es igual, a esta de aquí es igual. Si aquí fallara esta línea, entonces voy a tener un espacio más largo. A eso se le llama arritmia. O si aquí hay otra, voy a tener dos contracciones muy seguidas, entonces eso también se le llama arritmia. Y finalmente, en cuanto a la circulación capilar, les había dicho que es el sitio de intercambio más importante de líquidos, de nutrientes, de oxígeno, de CO2. Los capilares presentan paredes muy delgadas, hay variaciones, el cerebro, por ejemplo, es impermeable, no tiene estas salidas y es muy lógico porque el cerebro si se llena, si se edematiza, si se llena de líquido, eso aumenta la presión intracraneal y la persona se puede morir. Los músculos son muy permeables porque tienen que tener una muy buena oxigenación, intercambio de nutrientes cuando se hace ejercicio. Y de los más permeables son el intestino, los riñones, porque tienen las funciones fundamentales de absorber los alimentos en el intestino y los riñones de eliminar los desechos producto del metabolismo. Entonces, la circulación capilar es fundamental para el intercambio de líquidos y nutrientes, pero además recordarles que cuando hay un intercambio de líquidos, de este extremo arterial, del 100% que sale, solamente retorna el 90% de líquido. Esa diferencia del 10%, para que no se quede ahí y se vaya acumulando y produzca edema, ese 10% es recogido. Ese 10% es recogido por los capilares linfáticos que van a devolver mediante la linfa ese 10% para que no haya ningún déficit. Y el mecanismo más importante de intercambio de nutrientes se llama difusión. ¿Qué es la difusión? Ya lo hemos hablado en algún momento. Es el movimiento de un soluto de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Es por eso que, presten atención aquí, la sangre que llega con mucho oxígeno tiene mayor concentración de oxígeno y los alveolos tienen menor concentración de oxígeno. Por lo tanto, la sangre sale en ese sentido, perdón, el oxígeno sale por difusión en este sentido. Los alveolos tienen mucho dióxido de carbono, están muy concentrados en el momento de la respiración, por lo tanto, expulsan su dióxido de carbono, el cual es capturado por los glóbulos rojos y por una diferencia de concentración, de donde hay más hacia donde hay menos, se capta y se lleva a la circulación. Cuando falla esta circulación, cuando falla el sistema capilar, que es como el alcantarillado de una ciudad, cuando se tapan cuando se tapa el alcantarillado en una ciudad, les decía, se inunda. Bueno, aquí cuando los capilares sanguíneos se obstruyen por algún motivo, pues eso va a dar lugar a que se inunde el tejido de un órgano. A eso se le llama edema. Es el acúmulo de líquido en el espacio intersticial entre las células. La primera causa es por aumento de la presión hidrostática y la segunda
es por una disminución de la presión oncótica. Esto tiene que ver con la disminución de la albúmina, o puede ser por ambos. La circulación venosa, lo que les decía hace rato, los factores que influyen en la circulación, estas válvulas que tienen las venas, hacen que la compresión de este lado circula la sangre, y cuando la sangre quiere volver para atrás, al intentar volver, va a rebasar hacia los lados de la válvula y va a cerrar la válvula. Eso mismo, o sea, la sangre misma va haciendo que esto funcione como una válvula. Luego, aquí hay otra compresión de un músculo, la sangre es impulsada hacia otro nivel donde también hay otra válvula. Cuando se rompen esas válvulas se forman las várices. Cuando se rompen esas válvulas se forman las várices porque ya no hay quien haga que circule la sangre correctamente. Y la circulación linfática es, como les decía, como nuestro alcantarillado. eh, la sangre, el capilar sanguíneo libera del 100% del contenido que libera, solamente se recupera el 90%, quedando un 10%. Ese 10% es filtrado hacia los capilares linfáticos y es devuelto a la circulación aproximadamente 2,5 litros de linfa al día, de todo lo que va recogiendo. En este circuito o circulación linfática existen los llamados que, ganglios linfáticos, que son lo que les decía la clase anterior, como los cuarteles de los linfocitos, y se quedan ahí esperando a que pase un enemigo para fagocitarlo o para eh, desencadenar la cascada que habíamos hablado en la anterior clase, el complemento y todo lo que tiene que ver con el sistema de defensa de la inmunidad. Bien, cuando estos vasos linfáticos se obstruyen, viene a producir esta enfermedad que se llama elefantiasis. Sí, es muy complicado porque no se puede drenar ese edema y prácticamente esto es fatal para las personas. Por eso, no boten basura para que no se obstruya su alcantarillado y no se les llene, se inunde, quería decir, y no se produzca edema de ninguna parte de su organismo. Preguntas. Buenas noches, doctor. Una preguntita. ¿Sí? Si una persona que sufre la presión alta y, digamos, no baja de 140 su presión, ¿qué consecuencia puede tener? Bueno, depende, pues, ¿no? 140, pero ¿cuánto? 60, 70, 80, 100. La consecuencia más importante es que hace trabajar a órganos importantes y nobles bajo presión. Entonces, debilita los capilares sanguíneos de otros órganos como los ojos, los riñones, lastima las arterias, y eso a la larga trae consecuencias muy importantes porque ese daño, por ejemplo, renal, va a producir que el riñón empiece a lastimarse, y el daño renal evita un buen flujo de la sangre, evita una buena filtración de la sangre y lastima los riñones produciendo insuficiencia renal. También puede producir ceguera o puede producir ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Si es en el cerebro, te da un derrame cerebral y eso pues es letal. Entonces, la hipertensión arterial a la larga puede traer consecuencias muy, muy, muy graves. Por eso hay que identificarla y tratarla desde joven, ¿no? Desde temprano. ¿Qué más? Doctor, buenas tardes. Buenas noches, perdón.
Al inicio no ve que usted dijo que algo del examen, que se me escuchó entrecortado y no le pude entender. ¿Sería, se lo puede repetir de nuevo, por favor? Sí, hoy teníamos que hacer la clase presencial, pero dadas las circunstancias la vamos a postergar una semana. Y algo que ya sabían, lo anuncié hace 2 semanas, es que el próximo lunes van a dar examen del primer capítulo ya avanzado, que ya terminamos, que es el capítulo primero de sangre. Tienen examen. Solo eso. Ya, ya, doctor. Y la ¿Lo puede clase, subir? No es que algunos sacamos medio captura y algunos salen medias borrosa y se déjalo los a voy a eso. pasar, se los voy a pasar. Ya lo subí. Lo que pasa es que han Está en el debido entrar grupo. tarde. Por favor, Está en el grupo. lo pueden reenviar, por favor, a alguien más tardecito ya, por favor, chicos. Claro, doctor. Preguntas, Doctor, buenas noches. Una pregunta. sí, ¿Las personas con diabetes son más propensas a sufrir hipertensión arterial, doctor? sí, sí, correcto, porque la diabetes lastima también las arterias, las inflama, las pone rígidas y eso con el paso del tiempo es un factor, como ya habíamos visto, para que aumente la presión arterial. De todas maneras, vamos a hacer un otro capítulo específico también de hipertensión arterial. Ahora era una especie de introducción nada más, ¿no? Vamos a volver a hablar de hipertensión arterial. ¿Qué Ok, más? doctor, gracias. Bien, chicos. Doctor, Entonces, Sí, sí, dígame. buenas noches. ¿Será Hola. que me puede explicar un poquito más de eso que dijo elefantasis, creo? ¿Cómo se Ya. da esa enfermedad? Que no lo escuché muy bien. Hay una... Esto tenemos que compararlo porque estamos hablando del sistema capilar linfático. Cuando se obstruye el alcantarillado y se inunda la ciudad, le echamos la culpa al alcalde, pobrecito, yo no lo estoy defendiendo, pero ¿quién es el que ensucia la ciudad? Somos nosotros mismos que botamos basura, esa basura cae al alcantarillado, se tapa y luego cuando llueve, pues está tapado y nos inundamos. Bueno, sucede con el sistema capilar, es nuestro sistema de drenaje. Entonces, si se obstruye, si se tapa, va a suceder exactamente lo mismo entre otras causas que pueden ser tumores, eh, cáncer, ¿no? Hay un parásito que es la filaria. Este parásito de la sangre entra al capilar linfático, lo obstruye, lo inflama, lo obstruye y provoca que prácticamente queda obstruido para siempre. Por lo tanto, no hay ni cirugía, ni medicamento, ni nada que lo pueda desobstruir y eso da como lugar a que se vaya acumulando el edema y cada vez aumente, dando lugar a esa monstruosidad de miembro, puede ser en los dos miembros inferiores, puede ser uno solo, puede ser el miembro superior, etcétera. Esa es la enfermedad de elefantiasis en nuestro medio. Gracias a Dios es rarísima. Hay ese parásito, la filaria, en el mar Mediterráneo y aquí en algunas zonas de la Amazonía brasilera. Nosotros felizmente casi no tenemos, muy poco se ve. ¿Qué más? Gracias, doctor. Bien, chicos. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Ya les voy a ir dando las instrucciones para la próxima clase, el examen y todo lo demás. ¿Listo? Está bien, doctor. Gracias. Muy buenas noches. Hasta el lunes. Chao. Hasta luego. Bueno.